Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente ha estado en boca de todos, un reencuentro que muchos esperábamos, y es que Demet y Can están en Palermo. Sí, han leído bien. Nuestros dos protagonistas favoritos han elegido la ciudad de la luz, del arte, de la pasta deliciosa y de las historias fascinantes para reunirse de nuevo. Y créanme, este no es un encuentro cualquiera. Hay algo en el aire de Palermo que parece tener un magnetismo especial para los reencuentros, ¿no creen? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las pistas y por supuesto, esa chispa que parece haber vuelto a encenderse. Si son tan fans de esta historia como nosotros, les recomiendo que se queden hasta el final, porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena, las calles adoquinadas de Palermo, el sol de la tarde acariciando los edificios antiguos, el aroma a azahar flotando en el aire, y de repente, dos figuras que nos resultan increíblemente familiares aparecen, sonriendo, mirándose. Demet y Can. El mero hecho de pronunciar sus nombres juntos evoca tantas emociones, tantos recuerdos, ¿verdad? Es como si el tiempo se detuviera por un instante y todo lo que hemos seguido, todo lo que hemos imaginado, tomara vida de nuevo. ¿Pero por qué Palermo? Esa es la pregunta del millón. ¿Fue una coincidencia, un plan premeditado, o quizás el destino jugando sus cartas de la manera más romántica posible? Palermo tiene esa aura, ese encanto que parece propicio para segundas oportunidades, para capítulos que se escriben de nuevo. Es una ciudad que respira historia, donde cada rincón cuenta una historia, y ahora, parece que la suya propia se está escribiendo en sus vibrantes calles. Recapitulemos un poco para poner en contexto a quienes quizás se han unido a nosotros recientemente. La historia de Demet y Can ha sido un torbellino de emociones. Hemos sido testigos de su conexión, de esa química innegable que traspasaba la pantalla. Hubo momentos de pura magia, de esos que se quedan grabados en la memoria. Pero como en muchas grandes historias, también hubo desafíos, distancias, quizás malentendidos. Y de repente esa conexión parecía haberse diluido, como una melodía que se desvanece en la distancia. Fue un golpe para muchos de nosotros que seguimos su trayectoria con tanto cariño. Nos quedamos con la pregunta de si esa chispa se había extinguido para siempre, o si solo estaba esperando el momento oportuno para resurgir. Y es aquí donde entra Palermo. No es una ciudad cualquiera. Es un crisol de culturas, un lugar donde la belleza se mezcla con la historia, donde la pasión italiana impregna cada rincón. Piensen en sus mercados vibrantes, llenos de vida y color. Piensen en sus iglesias barrocas, imponentes y llenas de historias. Piensen en sus palacios, testigos silenciosos de siglos de acontecimientos. ¿Podría ser que la propia energía de Palermo haya servido de catalizador para este reencuentro? Es una idea fascinante, ¿no creen? Nos gusta imaginar que quizás al caminar por sus calles, al respirar su aire, al probar su comida, algo en ellos cambió, o quizás se reencontraron con esa parte de sí mismos que antes compartían. Hemos estado rastreando todas las pistas disponibles, como detectives enamorados de su historia. Las fotos que han empezado a circular, los comentarios sutiles en redes sociales, incluso los avistamientos de paparazzi que, aunque a veces invasivos, nos dan una ventana a la realidad. Y todo apunta a lo mismo, Demet y Can, juntos disfrutando de Palermo. No es solo un saludo cordial, no es una reunión casual. Hay algo más profundo en la forma en que se les ha visto, en las sonrisas que comparten, en la complicidad que emana de cada imagen. Es como si hubieran viajado en el tiempo, pero también hubieran avanzado, trayendo consigo las lecciones aprendidas y la madurez ganada. ¿Qué significa este reencuentro para su historia? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Es un nuevo comienzo? ¿Es una oportunidad para limar asperezas y reconectar? ¿O quizás es simplemente un momento de paz y amistad en una ciudad que inspira reflexión? La belleza de esto es que no tenemos todas las respuestas, y esa incertidumbre, lejos de ser frustrante, añade un elemento de suspense emocionante. Cada día, esperamos con ansias la próxima pista, la próxima foto que nos revele un poco más de este capítulo. Es como ver una película en tiempo real, donde los giros argumentales nos mantienen al borde del asiento.
Y mientras reflexionamos sobre este posible nuevo rumbo, es importante recordar el impacto que Demet y Can han tenido, tanto individualmente como sobre todo, juntos. Han inspirado a muchísimos, han creado momentos inolvidables en la pantalla, y su conexión ha sido motivo de conversación y análisis durante mucho tiempo. Que estén ahora en un lugar tan emblemático como Palermo, alimentando estas esperanzas de reencuentro, solo subraya la profundidad de su conexión y el cariño que les profesa su público. Es un testimonio de cómo las historias, cuando están bien contadas y protagonizadas por personas con tanta carisma, pueden trascender la pantalla y convertirse en parte de nuestra propia narrativa. Imagínenlos probando una auténtica pasta alla norma, con sus berenjenas fritas, su tomate y su ricota salada. O quizás paseando por el Teatro Massimo, admirando su majestuosidad. O simplemente sentados en una terraza disfrutando de un gelato con el murmullo de la vida palermitana a su alrededor. Cada uno de estos escenarios, por simple que parezca, se convierte en un lienzo perfecto para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y nosotros, desde la distancia, somos los espectadores privilegiados de esta obra en construcción. Hay algo en la atmósfera de Palermo que invita a la introspección, a la reconexión. Quizás el ritmo de vida más pausado, la belleza abrumadora de la arquitectura, la calidez de su gente. Sea lo que sea, parece que ha creado el ambiente perfecto para que Demet y Can se encuentren de nuevo, quizás para redescubrirse, para recordar lo que una vez compartieron y, quién sabe, para construir algo nuevo. Las posibilidades son infinitas, y esa es la magia de las historias que nos cautivan. Nos permiten soñar, imaginar y desear lo mejor para aquellos que seguimos. Hemos visto cómo las redes sociales han explotado con este tema. Los foros, los grupos de fans, los comentarios en las publicaciones. Todos especulando, analizando, compartiendo sus esperanzas. Y esa es la señal de que una historia ha calado hondo. Demet y Can, incluso cuando están lejos de los focos, generan esta energía, esta expectación. Y este reencuentro en Palermo es la confirmación de que su historia, lejos de haber terminado, quizás solo estaba tomando un descanso, preparándose para un nuevo acto. La elección de Palermo no es para nada trivial. Esta ciudad, situada en el corazón del Mediterráneo, es un espejo de contrastes. Por un lado, la opulencia de su arquitectura barroca, los palacios normandos que narran historias de conquistas y fusionismos culturales, la grandiosidad de sus catedrales que elevan el espíritu. Por otro, la vitalidad de sus mercados, como el Ballaró o el Buxiria, donde los colores, los olores y los sonidos se mezclan en una sinfonía caótica y fascinante, un reflejo de la misma complejidad humana. Es un lugar donde el pasado convive intensamente con el presente, donde la belleza se encuentra a menudo junto a una cierta melancolía, un terreno fértil para la reflexión y, por qué no, para el renacimiento de sentimientos. Pensemos en la historia de la propia Palermo. Ha sido conquistada, influenciada y transformada por fenicios, griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, españoles. Cada uno de estos pueblos ha dejado su huella imborrable, creando un tapiz cultural único. Esta capacidad de absorber, de integrar y de florecer a pesar de las adversidades, ¿no es acaso lo que muchos esperan ver reflejado en la propia narrativa de Demet y Can? Es como si la ciudad misma les estuviera enviando un mensaje, que las cicatrices del pasado pueden ser la base para un futuro más sólido y enriquecido. Que es posible construir algo nuevo sobre los cimientos de lo vivido. Hemos seguido cada migaja de información. Las fotos que circulan, a menudo de baja resolución pero cargadas de significado, muestran a Demet y Can compartiendo momentos de aparente distensión. Sus gestos, la forma en que se miran, incluso la elección de los lugares que frecuentan, todo es analizado con lupa por una comunidad de fans que ha invertido tiempo, emociones y esperanza en esta pareja. Y es que su conexión no se limitó a la ficción. Durante su tiempo juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, proyectaron una imagen de autenticidad, de una complicidad que resonó profundamente en el público. Verlos ahora juntos de nuevo en un escenario tan evocador, reaviva esa creencia en la fuerza de esa conexión. La ciudad misma ofrece un sinfín de posibilidades para este renacer. Imaginemos a Demet y Can paseando por los jardines de la Villa Giulia, un oasis de tranquilidad y belleza botánica, conversando en la calma que solo un entorno así puede ofrecer. O quizás perdiéndose por las callejuelas del centro histórico, descubriendo patios escondidos y balcones floridos que parecen sacados de un cuento. Cada esquina de Palermo, cada plaza, cada fuente puede convertirse en el telón de fondo de un nuevo recuerdo, de una conversación reveladora,
de un gesto que confirme la evolución de su relación. Los rumores, las especulaciones, son el pan de cada día en los foros y grupos de fans. Algunos creen que es una reconciliación definitiva, otros que es una amistad renovada, y hay quienes simplemente disfrutan del misterio, de la incertidumbre que alimenta la imaginación. Lo cierto es que la mera presencia de ambos en la misma ciudad, disfrutando de su compañía, ya es un acontecimiento en sí mismo. Es la materialización de un deseo colectivo, la esperanza de que las historias que nos conmueven puedan tener finales felices, o al menos capítulos llenos de esperanza. El arte y la cultura de Palermo son un reflejo de su historia, una mezcla de influencias que han dado lugar a creaciones únicas. Desde los mosaicos bizantinos de la Capilla Palatina hasta las extravagantes fachadas barrocas de iglesias como la de San Cataldo o la Martorana, Palermo es un museo al aire libre. ¿Podría ser que la contemplación de tanta belleza y tanta historia haya inspirado a Demet y Can a reflexionar sobre su propio camino? Es fácil imaginar cómo un entorno así puede invitar a la introspección, a la reevaluación de lo vivido y a la planificación de lo que está por venir. La gastronomía, por supuesto, juega un papel fundamental en la experiencia siciliana. Desde los cannoli con su crujiente envoltura y su dulce relleno de ricota, hasta la caponata, un guiso de verduras lleno de sabor, o los arancini, esas bolas de arroz fritas que son un clásico de la calle. Compartir estas delicias locales en un ambiente relajado y distendido puede ser un catalizador para la intimidad, para la conversación fluida y para la reconexión. Es en los pequeños placeres cotidianos, en la compartición de experiencias sensoriales, donde a menudo se forjan los lazos más fuertes. Las redes sociales son un hervidero de actividad. Cada nueva foto, cada mención, se analiza y se discute con la pasión de un teólogo ante un texto sagrado. Los fans, armados con su ingenio y su cariño, crean teorías, editan imágenes, e incluso componen fanfics inspirados en este inesperado reencuentro. Esta efervescencia digital es una prueba del impacto que Demet y Can han tenido, y de la importancia que su historia, real o ficticia, tiene para tantas personas. Es esencial recordar la magnitud de su impacto. Demet y Can no son solo actores, para muchos son símbolos. Símbolos de un amor idealizado, de una conexión que parecía destinada a durar para siempre. Su separación fue vivida como una pérdida, y su reencuentro es la materialización de una fantasía colectiva, un soplo de optimismo en un mundo a menudo cínico. Que esto ocurra en Palermo, una ciudad que encapsula la belleza, la historia y la pasión, solo añade un aura de romanticismo épico a todo el asunto. La ciudad de Palermo, con su carácter vibrante y su profunda historia, parece haber sido elegida con una intencionalidad casi poética. No es un lugar para pasar desapercibidos, sino un escenario que exige ser vivido, experimentado, sentido. Es un lugar que invita a la reflexión, a la introspección y a la reconexión con uno mismo y con los demás. Para Demet y Can, que han navegado por las complejidades de la fama, las relaciones y las expectativas del público, este entorno siciliano podría ser el refugio perfecto para reencontrarse, no solo el uno con el otro, sino también consigo mismos. Las imágenes que han emergido, aunque fragmentarias, sugieren una familiaridad reconfortante. No parecen dos extraños encontrándose por casualidad, sino dos almas que se reconocen, que comparten un lenguaje tácito forjado en experiencias pasadas. La forma en que sus sonrisas parecen iluminar sus rostros, la aparente facilidad con la que comparten gestos y miradas, todo apunta a una conexión que, a pesar de las circunstancias, ha perdurado. Y es precisamente esta persistencia de la conexión lo que ha encendido la chispa de la esperanza en sus seguidores. En este momento, la especulación es nuestra única herramienta, pero también es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Cada foto, cada rumor, se convierte en una pieza de un rompecabezas que todos estamos ansiosos por completar. ¿Qué conversaciones están teniendo? ¿Qué recuerdos están reviviendo? ¿Qué planes están trazando? La belleza reside en la posibilidad, en la incógnita que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Palermo, en su esencia, es una ciudad de redescubrimientos. Sus callejones escondidos revelan sorpresas arquitectónicas, sus plazas públicas son escenarios de la vida cotidiana, y sus tradiciones culturales invitan a una inmersión profunda. Es un lugar donde se puede literalmente perderse para encontrarse de nuevo. Y es precisamente en esa experiencia de pérdida y redescubrimiento donde reside la magia de este reencuentro. Quizás al perderse en las maravillas de Palermo, Demet y Can se han reencontrado el uno con el otro,
redescubriendo lo que los unió en primer lugar. La energía de Palermo es palpable, incluso a través de las pantallas. Su vitalidad, su pasión, su arraigada tradición de familia y comunidad, todo ello parece ser el caldo de cultivo perfecto para una reconciliación. Es difícil imaginar un lugar más propicio para que dos personas que una vez compartieron tanto, puedan reconectar a un nivel más profundo. Finalmente, este reencuentro en Palermo entre Demet y Can es, sin duda, el evento que muchos estábamos esperando. Ha capturado nuestra imaginación y ha llenado nuestras redes sociales de especulaciones y esperanzas. Las pistas son claras, están juntos en la vibrante ciudad siciliana, y la química parece estar más viva que nunca. Palermo, con su encanto histórico y su atmósfera romántica, parece ser el escenario perfecto para un posible nuevo capítulo en su historia. Si bien no tenemos todas las respuestas, la emoción y la anticipación son palpables. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la emoción que rodea este esperado reencuentro. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este encuentro en Palermo? ¿Creen que es un nuevo comienzo? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Hasta la próxima.